Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Ismael Cot, estoy con mi esposa Yolanda y estamos estudiando ahí en esta pequeña serie las promesas de Dios y hemos visto condicionales, hemos visto absolutas, hemos visto obviamente promesas que están en sí, en amén, cuando estamos en Cristo Jesús. Tenemos tantas palabras de parte de Dios que nos deben de edificar, ponernos tan fuertes que debemos de disfrutar esta vida. A mí me gusta las promesas de Dios porque me hacen felices y yo disfruto el tiempo en la tierra. Yo no sé por qué la gente se queja, ay, es que estamos aquí, o en este país, o en esta región, o por donde vayas si estás con Dios, todo va bien, porque tienes promesas para todo tiempo, todo lugar y toda persona. Tienes la posibilidad de tener una actitud diferente para la vida que estás viviendo. Sí, Puedes estar en una situación, hay gente que a lo mejor está pasando por una situación difícil, a lo mejor hay gente que está pasando por un desierto, sí. Puede ser una enfermedad, puede ser una pérdida, puede ser alguna situación que todavía no se da, una victoria que todavía no se conquista, pero aún en esos momentos Ajá. hay muchísimas promesas de Dios que se aplican para Así cuando es. estamos en esas situaciones difíciles y es lo que nos da la fortaleza para seguir adelante. He comprobado y estoy 100% segura de que una de las armas más poderosas de Satanás es el desánimo. Claro. Cuando estamos en medio de una situación difícil y nos olvidamos de las promesas de Dios y pudiera ser, sin darnos mucha cuenta, empezar a caer en estar declarando las circunstancias adversas negativas, la enfermedad, la situación, lo negativo. Nos olvidamos de las promesas, Claro. nos olvidamos de la esperanza, Sí. nos olvidamos de las bendiciones y estamos medite y medite y medite en lo otro, hasta que llega un punto en donde la opresión del enemigo puede llegar a una obsesión de tal manera que nos rendimos. Exacto. Y muchas veces acaba en una depresión o hasta en un suicidio. Sí. Entonces, estamos hablando de que hay promesas, estamos hablando de que existen, estamos hablando de que Dios las estableció para nosotros. ¿Por qué me voy a ir a la depresión? No, ¿Por qué voy a decidir rendirme a la depresión? porque damos un pequeño espacio a la muerte, damos un espacio al enemigo y se nos olvida que la Biblia dice que somos herederos de la promesa. Herederos de la promesa. Pablo, ¿cuántas veces nos habla de la herencia de todo lo que hemos recibido? En el capítulo 8 que dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor o en la depresión o todas estas cosas, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y sí, hijos también, herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que parecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hemos recibido esta promesa de ser hecho hijo de Dios. Herederos del reino de los cielos. Que Adán perdió, pero Dios dijo, eso se va a recuperar. Y hoy le dices, Abba, Padre, ¿me entiendes? Dios es tu Padre celestial. Es el que te va a dar todo lo que pides, que está inscrito en las promesas. Cuando conoces las promesas, vas a poder pedir conforme a la voluntad de Dios. Es como cuando un niño pequeño cree en su papá. Claro. Y si el papá le prometió la bicicleta el día de su cumpleaños, el niño lo va a creer. Claro. Lo va a creer y va a esperar y va a ir por esa promesa. Pero aquí el tema es que muchas veces no le creemos a Dios. Claro. Y no vamos a recibir nada si no le creemos a Dios.
tenemos que ser creyentes. Y tal vez quiero hacer un punto ahí. No debemos de pensar que somos cristianos y que pertenecemos a una iglesia y que vamos a tener las promesas cumplidas. La Biblia es clara, las promesas son hechas para los creyentes. El creyente es el que vive conforme a la voluntad de Dios, que actúa conforme a la voluntad de Dios. Y tú puedes decir, soy cristiano y no recibir la bendición. Por supuesto. Pablo, ¿Cuántas veces hemos visto una persona que está enferma, ajá, tiene la promesa de sanidad? sí, Hay un evento en donde vamos a estar orando por los enfermos, ¿no? sí, Oye, ¿por qué no viniste? Es que me sentía mal. Ya no entendí nada. sí. Me dolía todo, entonces no pude venir. No pude ir al evento de sanidad. Sí, Eso quiere decir que no estamos creyendo, exacto. que yendo a ese lugar con fe voy a recibir mi milagro y voy a recibir mi sanidad. Exacto. Entonces es ahí donde tenemos que analizar nuestra situación espiritual. ¿Realmente califico para las promesas o todavía vivo ahí como vivía antes de conocer a Cristo? Y antes de conocer a Cristo éramos estas personas que dice Pablo en Efesios 2. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hay tantas personas que son buenas personas, Sí, que han recibido a Cristo en su corazón, pero que no están viviendo las promesas. Están viviendo como antes sí, de haber conocido a Cristo, como lo acabas de leer en este pasaje. exacto. Y eso es una tristeza porque pueden hacerlo, Pueden tenerlo. pueden pedir ayuda, pueden ir a la iglesia, pueden ir con su pastor, pueden exponer el caso que tienen. Sí, O sea, podemos ayudarle a la gente ujú, a fortalecer su fe. claro. Podemos ayudarles a animarles, a levantarles, decir, tú calificas, tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tú puedes obtener esto, mira, créelo, vamos a leer estos pasajes, ven a estos estudios, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que puedas recibirlo. Sí, Hay muchas personas que necesitan ayuda, pero también hay muchas personas que están disponibles para darles. claro, por supuesto. Mira, las promesas que tenemos, ya al momento que entramos en el linaje de Abraham, en Hebreos 6 dice ahí, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y Abraham, ¿qué hizo? Pues actuó con paciencia, creyendo que la promesa de Dios va a llegar a su vida. Después dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Se comprometió, hizo el pacto. La bendición de Abraham alcanzó ya a los hijos de Dios. No solamente para un solo pueblo, nos injerta ahí, porque nacimos de nuevo en Cristo y Cristo es linaje de Abraham. Me encanta cómo empieza, ciertamente. Ciertamente. Cuando Dios dice ciertamente, es ciertamente, es cierto. Ah, no, bueno. ¿Es verdad? Jesús cuántas veces decía, ¿no? De cierto os digo. Ciertamente. Sí. Eso quería decir que ahorita se usa de otra manera. Así dice el Señor. Así dice Dios. Así dicen las Escrituras. Eso que decía Jesús en decir. Pero qué importante lo que estás hablando, porque ¿por qué voy a creer yo algo? Porque es Dios quien lo está diciendo. Así es, así es. O sea, no es cualquier persona, es Dios hablando. Y Dios es confiable. Bien, pues vamos a un corte y regresamos hablando de las promesas.
Regresamos hablando de las promesas. Vimos que cuando Jesús decía, de cierto os digo, era la verdad absoluta que estaba ahí diciendo, estaba hablando directamente de parte del Padre Celestial. Pero ahorita quiero que vayamos a algo que nos preocupa a todos. ¿Qué pasa cuando las promesas se demoran? ¿Por qué las promesas se demoran? ¿Por qué si Dios dijo que sí, no lo veo todavía en mi vida? ¿Verdad? Si las promesas de Dios son y nos pertenecen realmente, ¿por qué a veces o se tardan o no se cumplen? Y mira, vamos a Habacuc. Habacuc 2:1. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declarará en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardaré, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Ahí vemos ¿cómo se llama? Habacuc. Le decía a Dios que él no soportaba ver tantas injusticias, etcétera, y le recordaba a Dios la promesa, ¿no?, que había hecho a su pueblo. Y Dios le contesta ahí directo, la visión tardará aún por un tiempo, ¿no? No siempre se cumplen de día a otro, pero se cumplen. Entonces, en esta revelación del cumplimiento de la promesa, pues debemos de vivir en paz y no afanarnos. Después escríbelo para que no se te olvide que hay una promesa. Para que no te desvíes, ¿no? O que no vayas a buscar otro camino, ¿no? Como dices. No, pues Sí. como no llega, voy a hacer un hijo con Agar. Es lo que Abraham hizo. Entonces, tenía la promesa y finalmente la promesa se cumplió. Yo creo que cuando vio ahí que se cumplió con Isaac, me dijo, ¿cómo la pude regar de esta manera? Yo que soy el padre de la fe, el patriarca, el que regresa al pacto con Dios después de cuántos años que la humanidad entre Noé y Abraham había abandonado absolutamente todo, ¿no? Pero así somos los hombres. Pero nos sirve de enseñanza. Podemos corregir el camino, regresar a lo que prometió. Si tú tienes una promesa de Dios, yo me acuerdo que en una época las grabábamos o las escribíamos. ¿Por qué? Porque sabíamos que si no las tenemos presentes físicamente, se nos olvidan y abandonamos la idea. Y no solo las teníamos, Las teníamos declarábamos. pegadas por todos lados, pero las declarábamos y las declarábamos con autoridad Sí, y las declarábamos con fe, sí. creyendo y profetizando que eso que estaba escrito era una promesa personal para nosotros. Exacto, Y se exacto. cumplieron. Sí, sí. Tenemos que tener esta paciencia y mantenernos en la fe, como dice Hebreos 6,
12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. ¿No? Necesitamos a veces agregar un poquito de paciencia a nuestra fe. Y como tú nos has enseñado siempre en estudios acerca de la paciencia, no es aguantarse. No. La paciencia es, ok, me aguanto. No, la paciencia es esperar sabiendo que va a llegar en el momento preciso, en el momento correcto, y que uno mismo vamos a estar también en la plataforma correcta, en la actitud correcta, en la madurez correcta. Exacto. Dios nunca nos va a dar algo que no vamos a saber manejar. Sí. Y eso tiene mucho que ver con el tiempo del cumplimiento de la promesa. Sí. Y hay poder en las promesas de Dios. Hay estadísticas de las promesas de Dios que siempre se han cumplido cuando o eran absolutas y no dependía de nosotros y sucedieron. Y también promesa y profecía van juntos también, ¿no? Claro. Entonces, hay una profecía. Va a venir Jesucristo por su iglesia. Entonces, es una promesa, es una profecía y es algo incondicional que va a suceder. Vienen después las otras promesas que son condicionales, pero que tienen un poder muy especial porque la promesa y el poder de la promesa, el valor de la promesa depende de la persona que hizo la promesa. Si un mentiroso te hace una promesa, bueno, no vas a creer. No la crees. Ni la vas a considerar para tu vida. Si es Dios, la persona más confiable del universo, que hasta el día de hoy no ha fallado, pues deberíamos de creer. La esperamos. Sí, la tenemos que tomar, reclamar si no ha llegado. Porque Dios ha escrito esto para que tú te enteras de ella y la puedes tener. Lo triste es que muchas veces la gente se rinde, abandona la idea, pasa a otra cosa y dice, bueno, mi fe no funciona. No, la fe funciona, pero la tienes que ejercer, la tienes que ejercitar, la tienes que alimentar con la palabra. Muchos actores dicen, no, pues sí, pero no están. Yo he oído gente, oramos por ellos en sanidad, porque sabemos que tenemos la promesa de sanidad. Por la llaga de Cristo fuimos todos curados. Y decimos, vamos a poner las manos sobre ti y vas a sanar. Y muchos dicen, si fuera tan sencillo. Sí, no es. Sí, no es. Es que lo sobrenatural no es complicado. No. Es poderoso, por eso es sencillo. Pero ya llegan. Recuerda, esta promesa de sanidad viene de alguien que nunca falló. Y que tiene el poder para hacerlo. Y que además murió por esta promesa. Entonces, si la cree Él, entonces, ¿por qué no la creemos nosotros? Debemos de creer. La palabra de Dios es poder. Tenemos que creer esto. Mira, cuando Dios habla, las palabras de Dios llevan poder en sí mismo. En Isaías 55 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La palabra de Dios representa su poder, su forma de cumplir sus promesas en la tierra. Y es tan importante. Cuando tú le recuerdas su promesa a Dios, que dice, esta palabra no llega vacía. ¿Qué quiere decir esto? Llega con poder. Con poder para que Dios la vuelva a tomar y la regrese a la tierra y entonces se cumple la promesa.
Las promesas de Dios las tenemos que declarar. Las tenemos que regresar al que la envió para que ponga su poder ahí. Y entonces las cosas cambian y podemos vivir una vida diferente. Dios, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hablar de esto después del corte, porque quiero hablar acerca de una promesa. De hecho, no va a ser el corte, pues va a ser un corte definitivo. Nos vamos en este programa, pero vamos a regresar en el siguiente y quiero que hablemos de las promesas de Dios a Noé y cerrar un poco sobre todo lo que hay en las promesas de Dios. Nos veremos también entonces en el siguiente programa y mientras, recuerdan, siempre en victoria.